Bienvenidos a Mushin, a un capítulo muy especial. Estamos en un lugar bastante especial también. El día de hoy tenemos un invitado súper interesante, súper chévere, que ha sido parte de mi karate poco tiempo, pero ha tenido una gran influencia también. Bienvenido, Andrés, al programa. Te voy a dejar que te presentes con el público y que sepan más o menos quién eres, desde cuándo haces karate y que nos cuentes un poquito de tu entrada al karate, cómo claro conociste que sí. el karate. Primero, gracias por tu invitación. Para mí es un privilegio poder compartir contigo el día de hoy. Muchas gracias. Yo soy Andrés Narváez, yo soy un abogado, tengo 43 años de edad, he vivido en mi profesión desde que tengo 19 años, ni bien empecé a estudiar. Empecé a trabajar y mi vida se ha basado básicamente en una disciplina y ir construyendo un proyecto. A partir de los 27 años constituí una firma en Ecuador que se llama Spingarn. Spingarn es una firma que se dedica a brindar servicios de asesoría de negocios en materia financiera, en materia legal, en materia transaccional. Y ahí es donde principalmente habito y trato de desarrollarme en una actividad de creación de negocios y de actividad empresarial. Paralelamente a esto, yo he sido un practicante de artes marciales y de karate desde que tengo 15 años. Empecé cuando estaba en la adolescencia, pude practicar durante un tiempo y después de eso lo suspendí por principalmente las actividades, por estar estudiando, por estar construyendo esta carrera, y dejé de practicarlo hasta que tuve 28 años de edad. A los 28 años de edad... 10 años, más de 10 años. Así es. Fueron muchos años que dejé el karate. Sin embargo, hay este concepto que puedes dejar el karate, pero el karate no te deja. De alguna manera, siempre estuvo en mí esta sensación de lo que significaba estar en un dojo, sentir un tatami, pararte ahí y vivir la experiencia de la construcción, la verdad, individual de tu ser. O sea, eso es lo que se construye realmente en las artes marciales. Reconocerte a ti mismo. ¿Y hasta qué cinturón llegaste antes de dejar el karate? A verde. Cuando dejé el karate la primera vez estaba en verde y después eso retomé. Y cuando yo retomé me acuerdo que estaba en una etapa súper saturada de mi vida. Estaba recién fundado Spingarn, tenía un año la firma, a full de trabajo, realmente llenos de trabajo, y adicionalmente a eso daba clases en la Universidad de los Hemisferios, en la UDLA, y daba unas maestrías de una universidad en Guayaquil. Y mi tiempo era completamente dedicado a mi actividad intelectual, si quieres. Y en ese momento sentí un momento como de para, y dije, esto es absurdo, hay un desequilibrio en mi vida. Entonces dejé de dar clases en las universidades, paré mi actividad docente y empecé a buscar el karate. Entonces lo primero que hice fue empezar a ver en línea a profesores que podían ir a mi casa a darme clases ahí. Entonces encontré a un profesor muy, muy interesante, un tipo brillante, con una filosofía súper profunda, y él tenía un acercamiento igual de las artes marciales, partía desde el karate, desde un estilo Shito Ryu, y con él retomo, y él me empieza a acercar otra vez y empiezo a conectarme otra vez con el karate. Empiezo a construir con él mi arte, empiezo a recuperarlo, pero de alguna manera mi naturaleza estaba todavía muy dedicada y muy orientada a Shotokan. Entonces, ¿Por qué empezaste Shotokan? Empecé Shotokan. Okay. Entonces, mientras seguía caminando en este proceso con Ricardo, que era este profesor en ese momento, que es un profesor mexicano, un tipazo, un tipo muy cercano en mi vida, de hecho hasta el día de hoy, volví a mi dojo antiguo. Entonces decidí regresar al dojo en el que inicié de niño y volví con mi sensei de ese momento, que es Marco Cadena, y retomé mis clases en Sasaki y empecé otra vez a practicar y a ir al dojo. Entonces ahí volví a caminar, empecé a seguir practicando hasta llegar a cinturón negro. Y justo cuando di mi examen de cinturón negro para la Federación Ecuatoriana de Karate, quien me evaluó, o uno de los miembros evaluadores, de los líderes evaluadores, era el sensei Rubén. Entonces ahí lo conocí a él y tuve la oportunidad de conversar un poco, y me llamó mucho la atención y la filosofía y cómo estaba estructurado el modelo de karate tradicional JK. Entonces, después de eso, inmediatamente me empecé a acercar y empecé a buscar. Y así es como llegué a la JK y dije, no, yo necesito depurar mi karate. Y a partir de eso es que me volví a acercar desde otra perspectiva, ya no tan deportiva, cuando la verdad es que Sensei Marco Cadena siempre tuvo una visión más hacia la marcialidad. Sin embargo,
tenía mucho de deportividad también. Y cuando me pude acercar a la JKA, me tocó rehacer mi karate, limpiarlo, no porque esté quitando mérito, agradezco profundamente lo aprendido, no le quitaría jamás nada a lo que aprendí, porque era un karate muy bueno y formaba mi espíritu, mi temperamento, mi carácter. Seguíamos los principios de Dojo Kum de manera muy estructurada. Y la verdad es que sería injusto que pueda decir algo diferente, sino solo agradecer todo lo aprendido. Pero la técnica necesitaba seguirla depurando. A veces uno cree que ser cinturón negro es el llegar a la meta, y realmente es tan el inicio del camino. Recién estás consciente que estás iniciando el camino. Y cuando me acerqué a la JKA y pude vivirlo desde ese lado, me di cuenta todo lo que tenía que aprender y todo lo que tenía que deshacer también. Tú mencionas que el karate deportivo que aprendiste en el dojo Sasaki era muy diferente. Quisiera que hables un poquito de esa diferencia. O sea, ¿qué diferencia? Como tú bien lo mencionas, y yo lo he mencionado también en otros capítulos, no es que el karate deportivo sea mejor o peor, o el karate tradicional mejor o peor, pero creo que tienen objetivos muy distintos. Y quisiera saber cuál fue tu perspectiva de en qué se diferenciaba esos dos tipos de karate o esos dos tipos de enseñanza. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos? Claro que sí. A ver, arranquemos primero del cuerpo y cómo reacciona el cuerpo en el tipo de entrenamiento, ¿sí? En el karate deportivo uno trabaja de manera muy atlética. Yo pienso que hay un nivel de atletismo sumamente importante. Entonces, cuando uno es joven es espectacular porque sientes esa explosividad, esa velocidad, arrancas, clavas y vuelas y estás saltando y todo el tiempo en movimiento, ¿sí? Entonces, claro, vas jugando por puntos. Entonces, la estructura hace que tú puedas sacrificar en ciertos momentos tu posición, que puedas sacrificar ciertos elementos por marcar el punto. Y al final del día, este objetivo de perseguir el punto es un objetivo que es muy divertido. No le quito ningún valor, es extremadamente divertido. Pero la marcialidad, por otro lado, te hace en cambio ir más a tu eje, asentarte mucho más en tus posiciones, ser menos aéreo, menos jugar en el movimiento permanente, sino asentarte más en tus posiciones, eliminar, como te decía, los excesos de movimientos y estar esperando para este concepto de que debe haber un solo golpe. El karate puede llevarte a que se resuelva todo en un solo golpe. Y al final del día, cuando tú te acercas, en cambio, al karate tradicional, la persecución de puntos ya no es lo que estás buscando, y lo que empiezas a buscar de manera bastante más estructurada es cómo ir quitando, como te decía, esto que excedía, y en segundo lugar, buscar la máxima efectividad. Eso desde una perspectiva de entrenamiento te va cambiando todo, porque ya no buscas ese atletismo, sino buscas más acercarte a tu eje, centrarte a tu centro, entender cómo tu energía se tiene que asentar en ti, cómo tus raíces tienen que fortalecerse a través de las piernas, cómo tu respiración tiene que asentarse también y acompañar el movimiento, cómo tienes que tener un buen sanchin, cómo no puedes soltar la posición permanente de atención y empezar a jugar también con este concepto de 0, 100, 0. Y aprender a estar, ese 0 es tan importante porque casi nunca estamos en ese 0 de verdad. Es decir, estar en una base donde hay una total calma, pero atención, donde estás listo, pero a la vez no estás tenso. Y después de eso llegar a este 100, que es la ejecución de la técnica, volverte la técnica en sí mismo y luego volver a soltar. Entonces yo creo que las sensaciones del karate tradicional son menos atléticas, son quitar exceso de movimientos y buscar mucho más este estado de que el movimiento sea exactamente lo que tiene que ser, tu presencia, tu comportamiento corporal, la reacción del cuerpo es la que esperas, y volver otra vez al 0, volver otra vez a ese estado previo de atención plena, sí, de concentración, pero habiendo soltado la técnica y regresando a ti. Entonces, el desarrollo que te da la marcialidad desde una perspectiva tradicional creo que es muy, muy poderosa porque va mucho más allá de las habilidades físicas que puedes tener y te profundiza en tu espíritu y en tu forma de estar. Se vuelve una forma meditativa de practicar el arte. Qué chévere eso último que dices, una forma meditativa, y lo mencionado en algún capítulo con una chica que hicimos publicidad para el dojo. Sacó la frase de meditación en movimiento, ¿no? Que el karate es meditación en movimiento, y creo que es muy cierto. Por ejemplo, yo no te he contado nada de eso a ti y tú ahorita mencionas, ¿no? Que es esta parte meditativa del karate. Y creo que esta parte marcial, como bien tú lo mencionas,
te obliga a estar muy presente, ¿no? Tú decías, hay que estar muy presente cuando se hace karate en la forma tradicional. Porque fuera de la parte técnica, tú debes de estar presente para sentir todo tu cuerpo. Y a la vez sientes tus emociones y tus pensamientos y tu energía. Entonces, ahí la práctica del karate se vuelve mucho más introspectiva y hasta espiritual, dependiendo de tus creencias. Así es. Y creo que esa es la parte distinta del karate tradicional, ¿no? Que por lo mismo se puede mantener durante toda la vida y es más un camino de vida que un deporte. Entonces creo que ahí es cuando se separan estas dos. Porque, por ejemplo, me ha pasado que hasta, y algo que yo no comparto, ¿no? Yo soy muy cuadrado a veces en mi forma de enseñanza, la música en clases. Entonces la parte deportiva, y ponen música y están, y dale, pa. Pero todo eso es como bulla para mí. Entonces, en una clase de karate tradicional no hay música, no hay nada, es tu respiración. Y no sé si te ha pasado, por ejemplo, en clase, que llegas a un punto de introspección máxima y es como que desaparece el dojo a veces y estás como tú solito respirando, haciendo la técnica y es como que solo sientes tu cuerpo y te sientes ahí, conectado al 100% y en un llamé, pum, es como que regresas a la clase, cierto que estoy en clase. Sí. No sé si te ha pasado ese sentimiento. No, sin duda. Hay momentos donde, practicando, por ejemplo, alguna kata, estás en la práctica de un kata y de repente tienes un nivel de conexión especial y te vuelves, como decía, te vuelves en movimiento. Entonces, en ese instante no existe el dojo, aun cuando sí existe. Estás solo tú y a la vez está todo. Y de alguna manera tú estás volviéndote el momento, volviéndote el espacio. Es una combinación donde tú eres el movimiento, tú eres el practicante, tú eres el lugar, tú eres el instante. Y eso es increíble. Hay un autor que se llama Dan Millman, que es un gran pensador y para mí es uno de los líderes en pensamiento en mindfulness, pero él lo inició muchos años atrás y empezó a hablar de estos temas. Sacó un libro que se llama The Way of the Peaceful Warrior. Y en este libro él cuenta cómo él se va conectando a través del atletismo. Él hacía gimnasia olímpica. Y a través de este movimiento, él decía el Satori, que es esta iluminación del budismo. Dice, muchos sí lo alcanzan a través de la meditación y yo creo que es un camino complementario. Yo creo que la meditación inevitablemente te va a encontrar en la práctica del arte marcial. Yo no creo que el karate avance solo sin que algún momento se encuentre con la meditación. En mi vida ha sido así. Pero más allá de eso, él lo que explica es que también puedes alcanzar este Satori en el movimiento. Y él decía, si es que tú te vuelves ese instante y te vuelves el presente y te pregunta quién eres y dices, soy esto, soy el movimiento, soy el momento, soy lo que está ocurriendo en este instante. Cuando te conectas de esa manera, entonces tú estás alcanzando este estado, no voy a hablar de evolución, pero sí un estado pleno, y esa plenitud la equipara con este Satori, que no es más que la presencia absoluta, el volverte ese instante de atención plena y volverte esa atención en sí mismo. Entonces, es un momento muy especial que sí se siente en el karate y que para mí ha sido maravilloso. De hecho, una de las razones por las que la practico es esto. Para mí sí tiene un componente espiritual muy importante y es que justamente al practicar estos momentos, este tipo de actividades, cuando estás haciendo kata, por ejemplo, cuando estás haciendo quijón, o inclusive en un kumite, que no es que estás enojado peleando con alguien, sino solo estás conociéndote a través del otro. Llega un momento donde vas a encontrarte con una contradicción de emociones. De repente vas a tener tu parte motora, este centro motor, este eje que tienes, que es la actividad física, tu cuerpo funcionando, tu parte mental, que te dice cuáles son los movimientos que deberías hacer, que está trabajando también, y tu parte emocional. Emocional porque estás peleando con alguien y te golpearon, o te pones nervioso. Emocional porque tienes que hacer un kata y de repente las piernas no te funcionan como esperabas y te frustras. Y hay entonces tienes una afirmación cuando sientes que estás muy bien, una negación cuando te frustras y dices no me está acompañando y los tres motores están en conflicto, no se logran identificar, y finalmente una reconciliación cuando llega un instante específico en que los tres se coordinan, los tres se vuelven un movimiento y de repente todos están funcionando al mismo tiempo. Y ese instante, ese solo instante, es una razón suficiente para practicar esto y para seguir intentándolo. No es garantía que lo vas a conseguir cada vez que practicas.
Hay ocasiones que solo el karate está ahí y tú intentas, pero tu cuerpo no quiere. Otra vez tu mente se resiente. Otra vez tus emociones no te han permitido soltar donde te encontrabas. Pero hay ciertos momentos donde los tres se reconcilian. Y esos instantes de reconciliación son momentos de trascendencia individual que para mí valen la pena y son una razón suficiente para ser un practicante. Wow, qué profunda tu concepto de la práctica del karate. Creo que, bueno, eres mayor que yo, obviamente. Notoriamente. No tanto, pero tienes 43. 23. No, estás muy bien, o sea, físicamente igual. Pero comento eso porque inevitablemente a mayor práctica, mayor tiempo, tienes mucha más sabiduría, o sea, es obvio. Y mucho más si es que eres una persona culta, etcétera, etcétera, y más si practicas karate de una manera tan consciente como lo haces tú. Y quisiera que nos comentes estos momentos de volverte uno solo con el movimiento, en los que te sientes 100% pleno. ¿Cómo afectaron al resto de tu vida? Porque para mí eso siempre es interesante, porque yo he vivido el karate siempre. Entonces, para mí es al revés. Yo más bien hago otras cosas para salir del karate, porque digo, ya estoy harto de esta... porque te saturas. Como supongo tú te saturas de la parte empresarial. Y vas al karate, por ejemplo. Y te liberas de muchas cosas. Yo, por ejemplo, tengo la moto. Para mí manejar moto, por eso me encanta la moto. Viajar en moto, qué rico. Y me libero un poco. Obviamente, hago igual el karate, ¿no? Por ejemplo, han llegado momentos, y seguramente te ha pasado, que llegas con una carga mental, emocional, súper fuerte a la clase, y tras la clase estás relajado, livianito, te vas a la casa tal vez sacado del aire, golpeado, pero mental y espiritualmente livianito, y te vas y te duermes y todo va bien, y al siguiente día otra vez puedes comenzar. Entonces, quisiera que nos comentes cómo el karate con estos momentos que te liberan y te conectan espiritualmente y con tu cuerpo, afectan o han afectado a tu vida, otros ámbitos. En todos los otros aspectos. O sea, yo creo que hay que arrancar de un concepto básico, y es que somos absolutamente imperfectos, ¿sí? No soy ningún ejemplo de perfección ni de virtuosidad alta. Creo que soy un ser humano en construcción permanente, y en ese sentido todo lo que voy a contar arranca del hecho de que soy una persona que está en ese camino de tratar de mejorar, y que obviamente puedo ser lleno de errores, y ese tipo de cosas son algo que uno tiene que aceptar porque es parte de tu camino. El karate tiene este principio básico, que es que tratar de perfeccionar el carácter, y es intentar perfeccionarlo, no es alcanzar la perfección, es intentarlo, ¿sí? Y el carácter tiene mucho peso en la vida, porque el carácter al final del día influye en cómo afrontas tu vida en general, en cómo afrontas los retos, en cómo afrontas una tarea, en cómo afrontas un momento incómodo, en cómo afrontas un éxito, en cómo vives la vida. Entonces creo que ese intento de perfección al final del día sí marca la diferencia en la vida. Y el karate te recuerda permanentemente eso. Entonces, ¿a mí a qué me ha ayudado? Me ha ayudado primero a tener una disciplina, a sostenerme ante momentos difíciles, a no rendirme, a esa resiliencia que es indispensable en cualquier aspecto de la vida, ya sea para construir una relación personal, ya sea para desarrollar un negocio, ya sea para avanzar en tu arte marcial, ya sea para sostener tu propia familia. Y en ese sentido, la disciplina del karate te va forjando. Porque en el karate hay momentos que practicas y ya no quieres seguir, estás cansado, estás harto, te duele el cuerpo y tienes que seguir en la misma posición y tienes que seguir dándole y ya estás cansado. O estás pegando un makiwara y tus manos están lastimadas y te duele y ya no quieres pegar porque te duele, pero tienes que seguir. Y entonces esa fortaleza que se va construyendo, o me acuerdo de una práctica que estábamos en el dojo practicando y solo había un movimiento que tenías que ir bloqueando, el uno contra el otro, y sientes un dolor, ya no aguantas el dolor, pero tienes que seguir. Eso el cuerpo sí se fortalece sin duda, pero se te fortalece el espíritu, se te fortalece la mente. Y entonces esa fortaleza interior a mí me ha acompañado permanentemente. E insisto, no significa que por eso he sido invencible, he tenido importantes derrotas, he tenido una serie de errores, me he equivocado, me he rendido, he fallado,
Pero el karate te hace levantar, te hace seguir, y esa mindset se va fortaleciendo, esa forma de percibir la vida, de no rendirte, de sostener, de seguir, te ayuda muchísimo. Entonces, es una primera virtud que yo pienso que el karate a mí sí me ha dado. En segundo lugar, el otro elemento es esto de menos es más, que viene de la filosofía japonesa en sí, en sus cosas de minimalismo. También me ha ayudado. Me ha ayudado porque he entendido que en los negocios, en las cosas que yo haga en mi vida, menos es más. Y hay que depurar los excesos, hay que hacerlo más simple. No necesitas tener excesos en nada, sino que puedes realmente aligerarlo. Y empresarialmente, cuando yo miro un proceso, yo tengo esa visión de mirarlo siempre de la manera más sencilla. Yo trabajo mucho en estructuraciones empresariales, entonces cuando hago una estructuración tengo que evaluar desde arriba cómo un grupo empresarial se estructura. Si tenemos sociedades holding, si es que vamos a incorporar compañías operacionales, cuántas incorporo, cómo van a ser las interacciones entre esas compañías, cómo desarrollas la gestión empresarial, cómo miras los contratos con tus proveedores, con tus clientes, cómo miras en general el desarrollo de tu actividad productiva. Y cuando tú miras eso desde una perspectiva financiera, desde una perspectiva legal, desde una perspectiva industrial, menos es más también funciona. Y en ese sentido, a mí me ha gustado inculcar en mis equipos, y trabajamos así como firma, en limpiar. Si vemos exceso de capas en algo, eliminamos automáticamente esos excesos y vamos haciendo lo más sencillo posible. Y el karate es eso, vas quitando el exceso de movimientos, vas dejando el movimiento básico. Esa misma sensación aplicada a las actividades empresariales funciona muy bien. Y tú puedes delimitar de manera muy importante cierto tipo de actividades o procesos y puedes extraer un montón de excesos a través de ese criterio. Entonces, a nivel de conocimiento y aplicación de lo que yo hago, también me ha servido. Y finalmente, tengo que decir que he plagiado el modelo, porque en la firma nosotros desarmamos el modelo tradicional de plan de carrera. Recuerda que una firma de asesoría lo único que tiene es su gente. O sea, el valor verdadero, sí, tenemos un muy importante componente de tecnología, pero lo que marca el valor de la empresa es su gente. Y por consiguiente tú tienes que tener la posibilidad de ofrecer un plan de carrera eficiente para ellos, un plan de carrera que les motive. Y las generaciones actuales tienen una necesidad de crecer, necesitan ver que su camino se está cumpliendo, necesitan tener claros sus hitos de cómo están progresando. Entonces nosotros dijimos, ok, Spingarn también puede ser un do, también puede ser un camino. Y tal vez es un dojo, porque puede ser un lugar donde van a aprender también, van a hacer su vida. Muchos se quedarán, muchos no. Muchos podrán llegar a socios, pero no todos. Entonces, ¿qué sí podemos darles? Un camino. Y entonces nosotros, en lugar de tener un modelo progresivo como cualquier firma tradicional, nosotros adoptamos el modelo de cinturones. Y adoptamos un modelo en el cual vamos depurando, limpiando, evaluando y mejorando a través de exactamente los mismos 5 elementos del Dojo Kun. Y a través de eso hemos construido un modelo que va permitiéndote evaluar permanentemente con cambios de cinturones que antes no existían en el karate. Tú sabes muy bien que eso fue un modelo creado para los occidentales, y nosotros agradecemos el modelo porque nos sirve. Necesitamos esas retroalimentaciones y esos premios permanentes. La verdad nos ha servido muchísimo, y desde una perspectiva metodológica nos ha ayudado a fomentar una estructura en la que la gente sabe exactamente en qué parte de su carrera está, porque tiene su cinturón. Entonces, a mí la verdad me ha servido hasta para sacar valor en cómo construir un modelo de plan de carrera. Wow. Y yéndonos ahora a un lado como más personal tuyo, ¿hay algún momento o evento del karate que te acuerdes? O sea, si yo te digo un momento clave del karate, ¿cuál sería el primero o los primeros que te vienen a la mente? Porque todos tenemos como momentos puntuales en el karate que están ahí muy grabados en la mente. Por ejemplo, uno de esos fue para mí el examen de tercer dan, en el que yo verdaderamente me conecté con el karate tradicional, porque yo fui seleccionado nacional de la parte deportiva también. Y yo esa época tenía la opción de o participar en un Panamericano en Guayaquil o dar mi examen de tercer dan, porque eran al mismo tiempo. O sea, si iba al Panamericano ya no daba examen. No alcanzaba a volver al examen, y ya el Sensei Okuma, la primera vez que vino, no podía ya tomarme, se iba.
o dar el examen, pero ya no iba a competir. Y seguramente si sacaba resultados, bla, 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 a los siguientes torneos y selección nacional y toda la cosa. Y yo sentí, no sé si puede ser muy... Si yo me acolité eso en mi cabeza, pero sentí ese llamado hacia lo tradicional. Ajá. Yo siempre he sido una persona muy obsesiva con las cosas que hace. Ajá. Y creo que eso me ha dado la habilidad de entender mejor el karate. O sea, yo digo, ¿por qué el pie es así y no así? 2 centímetros o girado. Entonces me obsesiono con la técnica. Ajá. Entonces creo que por eso el karate me gusta tanto en la parte marcial, porque hay muchísimo que estudiar, ¿no? Y cuando di el examen, renuncié a esa parte deportiva y saqué la nota perfecta, ¿no? Que a veces creo que lo ha mencionado el sensei Rubén. Y yo dije como, wow, nota perfecta. Y el sensei Okuma se acercó y me felicitó porque nunca había dado una nota perfecta en ese rango. Y yo como, pues, hijo de madre. Claro. Entonces dije, algo por aquí me dice, dale, sigue. Entonces, para ti, por ejemplo, 1 o 2 momentos que te acuerdes así. Verás, tengo algunas memorias flash que sí me vienen a la cabeza en lo bueno y en lo malo, ¿ya? La primera memoria real que yo tengo sobre esto fue cuando, a ver, yo contaba que empecé a los 15 años, pero a mí cuando era muy chiquitito me llevaron a un dojo también a los 3 años de edad a aprender. Estuve 1 mes. Pero te quedan estas memorias del piso frío, del tatami frío, del karategi puesto de niño, que es todo un show. En esa época uno se sentía ninja. Un ninja puesto el karategi. Y tengo una primera sensación de haber pisado el dojo por primera vez. Y en esa sensación de haber pisado el dojo por primera vez, para mí fue una cosa muy relevante. Me quedó marcado. Desde ahí sentí que yo estaba para eso. Era como este recuerdo que siempre se venía a la cabeza como algo especial. Y hasta ahí pareciera que no hay mucha importancia. Pero eso me fue inspirando a que siempre quiera volver. Entonces, es un hito insignificante que fue el primer paso, el primer comenzar, el primer pisar un tatami. Me quedó marcado en mi memoria, siendo muy chiquito. Entonces, ese es un hito porque nunca me dejó. No importa que hayan pasado 12 años, desde que tenía 3 hasta los 15 para retomar, siempre estuvo conmigo. Siempre recordaba la sensación de que yo estuve en un dojo. Y es una de estas memorias más antiguas de mi vida que la tengo muy marcada adentro mío. Un segundo hito que resulta, en cambio, para el lado, no sé si llamarlo desde el ego, pero para mí fue muy chévere. Estaba en la final de un campeonato de estos de la OKT y estaba perdiendo y faltaban poquísimos segundos. Y entonces, contra la persona que estaba perdiendo, jugaba y salía, porque ya solo quería acabar el tiempo. Y fue de estas cosas de segundos que tu cuerpo, tu cerebro procesa todo. Tú estabas perdiendo. Y yo estaba perdiendo, estaba nada de perder. Y solo me di cuenta que retrocedí y salía y en segundos percibí lo que él hacía. Y cuando entré, en lugar de patearle a él, pateé a un lado. Y se estampó contra el pie. Quedó en el piso, automáticamente desplomada la persona. Entonces, el momento que uno patea, pero no pateas a la persona, sino al espacio al que calculaste que iba a llegar, hubo una coordinación específica en un solo instante en el que tu intuición, el timing, el momento preciso, tu cuerpo reaccionando donde debe reaccionar, tu cabeza procesando la información de manera oportuna en segundos, en menos de segundos, se integra. Y esa sensación es extraordinaria. Te digo, no es la sensación de ganar o no ganar, es la sensación de conectar estos movimientos, tu cabeza, tu emotividad, tu reacción en un solo instante. Esos son segundos de integración verdadera. Y eso para mí fue una sensación súper poderosa. Yo creo que esos momentos son los que se acercan a la perfección, ¿no? Como sientes que todo estuvo, entre comillas, perfecto para lograr lo que querías hacer. Entonces sientes esa, como tú dices, esa conexión, que todo está en el lugar que debe estar, que haces las cosas como debes de hacer y sientes que todo funcionó en un segundo. Así es. A la vez, así, ¡pum! Así es. Todo. Es increíble. Y perdóname porque todo no es luces también. Te quiero decir, un momento también para mí de esos difíciles también era uno de los campeonatos que iba a haber aquí a la JK y yo tenía que presentarme en kata. Y verás, yo estoy acostumbrado a hablar con gente, estoy acostumbrado a hablar a audiencias o a personas. Estoy acostumbrado hasta esto, ¿ya? Pero pararte para competir en kata es otra cosa. ¿Sí?
el cuerpo a mí me tiembla. Las piernas no se endurecen, no llego a tener estabilidad en las piernas, me tiemblan por completo. Y entonces me acuerdo perfecto, esto fue antes de lo de Japón, y la verdad es que me paré a hacer una kata y llegó el primer momento de ajuste y ¡puf! Las piernas se desvanecieron así. Yo solo dije, no puedo creer que me esté ganando el nerviosismo, que me esté ganando el cuerpo, a toda esta convicción con la que yo sabía que tenía que ir. Y yo sabía que tenía kata para poder, no era ni siquiera exigente la categoría. Sin embargo, no pude, me fue pésimo. Y es una sensación de frustración, de impotencia, porque tu cabeza está enfocada, tus emociones están ahí, pero es tan poderoso esta parte emotiva de la presión de la gente mirando, que el cuerpo no te puede acompañar, que el cuerpo se ve desvanecido por culpa de eso. Y evidentemente también es una muestra y te hace recordar lo humano que eres. Que el rato del rato puedes seguir siendo una persona que sigue teniendo nervios, que sigue afectándose y que tiene mucho que seguir caminando para seguir construyendo nuevamente el carácter. Y son sensaciones que te van marcando. Si tú te das cuenta qué tan importante es ese recuerdo, no es tan importante. Pero tu cuerpo no se olvida de cómo se sintió, tu cabeza no se olvida cómo se sintió. Y hay que seguir construyendo el carácter. Tanto para que no te pase eso, cuanto para saber soltar cuando te pasó. Algo similar a eso podría ser, y que creo que es a lo que voy a ir después, es un torneo en Panamá que tuvimos y me tocó a mí con el campeón panameño. Ajá. Entonces teníamos seminario primero y después era el torneo, si no me equivoco. Sí, con Kurihara Sensei en Panamá que nos fuimos, antes de que lo traigamos nosotros acá. Y ya me comentaban por ahí los profesores de Panamá, si nos ven, un abrazo, que no, que el muchacho es muy bueno, que ni sé qué. Yo decía como, hijo de madre, del campeón de acá, del duro, del maduro, y de la parte deportiva y todo. No sé si lo vendieron de más o no sé, estaba enfermo o lo que sea. Pero yo entré como muy convencido, a este man le tengo que ganar. Como ya le gano a este man, ya el resto es... Está hecho, cualquier cosa. Me acuerdo que entré, lo que le gané. Yo como dije, bacán. Y el siguiente chico con el que me tocaba no era muy bueno. O sea, yo sabía que le ganaba. Entrené con él en el seminario y le vi y dije, como... Y ahí va una vez más lo que tú dices. Bueno, tal vez para mí también mucho más joven ahí, confiarme de más. Y no entrar con esa quimé, con ese espíritu igual de fuerte, igual de atento a lo que hace el otro. Y entré así como, no sé, yo siento que en esa pelea es como que me desconecté. No era yo haciendo kumite. Y entré así como a hacer cualquier cosa y me hizo 2 yakuzukis así súper simples y yo como, perdí. Y yo decía, no puede ser que perdí con este man. No por desmerecerle, pero yo sabía que mi técnica era superior. Y ahí voy a lo que tú estabas mencionando, que lograr ese, no es porque el programa se llama así, pero lograr ese mushin, ¿no? Esa mente en blanco. No pienso ni para subirme ni para bajarme, sino estoy en ese estado de calma, serenidad y listo para lo que venga. Venga medio rápido, muy rápido, lento. Entonces, todas estas cosas te van enseñando, o al menos yo lo veo muy desde el lado emocional, porque soy una persona muy sensible, muy emocional. Que la gente me dice que no parece, pero sí soy. Y entonces el karate para mí, por ejemplo, con estas experiencias también negativas que tiene y que te marcan. Entonces digo, claro, no puede ser que yo me deje llevar por mis emociones. Porque como tú dices, se aplica después también a toda tu vida. Así es. Entonces, en un momento crucial, no puedes dejarte llevar de la ira, del miedo, de los nervios, para lo que sea, negocios, pareja, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora una de mis filosofías es serenidad siempre. Mantente sereno. Por ejemplo, yo manejo moto y la gente no maneja bien también el carro u otras motos. Y ya trato de no enojarme mucho, porque digo, a ver, ¿qué saco? Insultándole, lanzándole la moto, intentando de pegar al retrovisor, lo que sea. Digo, ¿va a cambiar algo? No. El man se va.
hasta por la parte de seguridad. Yo no sé quién sea ese man que está allá dentro de ese carro. Vivimos en un país no tan seguro, entonces no sé si el man vaya a ser alguien ahí. Entonces esa parte emocional creo que es súper importante, y el karate te ayuda a centrarte otra vez y mantener el centro y volver al centro. Y tú decías, es una parte técnica, ¿no? Ajá. Regresa a tu centro, al cero. Al cero de nuevo. No te quedes 10, 20, 30, 50, 60, 90. No, cero. Sí. Cero, yo no hago nada si no necesito hacer. Menos es más, todo eso. Entonces todo el karate creo yo que es un complemento. Por eso para mí en la parte deportiva eso se pierde mucho. Porque yo soy kumitero, yo soy katero. No, yo hago karate, yo soy karateca. ¿Por qué? Porque todo es parte del karate. Y esa unidad se puede trasladar a la vida, porque tú necesitas manejar todo tu ser. Así es. Todos tus aspectos. No puedes ser solo empresario, o solo papá, o solo profesor. Tienes que ser todo tú. Y darle atención a todas las partes tuyas. Buenas, malas, feas, bonitas. Totalmente. Verás, Bruce Lee, que era todo un filósofo. Un tipo que murió a los 32 años de edad, pero tiene una mente brillante, además de un desarrollo físico y marcial absurdo. Él decía que una de las mejores formas de descubrirte a ti mismo es interactuando con otros. Y justo lo que tú dices, cómo reaccionas ante otros, cómo reaccionas ante lo externo, cómo te subes, cómo te bajas, qué es lo que ocurre contigo. Si tú estás consciente, que ese es el corazón, el desarrollo de la conciencia. Pero si tú estás consciente, al interactuar con otros en un kumite, el sentir que te golpearon, que te marcaron, no es el otro, eres tú. Lo que estás es descubriéndote a ti mismo, qué pasó contigo. Y es una práctica maravillosa porque te deja explorarte a ti mismo. Y eso yo creo que es algo que sí te ofrece el arte cuando lo haces con conciencia. Y cuando trabajas desde este sentido del karate tradicional, no buscando ganar, sino buscando ese trabajo de conciencia, entonces las oportunidades que te ofrece son gigantes. Sí. Ahora, porque ya no queremos hacerle el capítulo más largo, porque yo con todos los entrevistados podríamos conversar creo que 2, 3, 4, 5 horas seguidas. Quisiera preguntarte, y hago la misma pregunta siempre, ¿qué les dirías tú a las personas que no conocen del karate o están dudando si retomar o no el karate? ¿Por qué deberían hacer karate? A ver, creo que hay muchas cosas que se pueden decir. La primera es que los seres humanos somos bastante más que una faceta. Tenemos muchas partes y que uno de los principales procesos en la vida es cómo integrar todas esas partes y descubrir el ser, que al final del día se manifiesta en cada uno de estos elementos. El karate pienso que es un camino que nos ayuda a descubrir y a limpiar parte de esas máscaras que nosotros construimos. Pienso que te permite enfrentar a ti mismo desde una perspectiva bastante más transparente, y pienso que te deja descubrirte como ser humano, desde tu reacción ante la victoria, desde el dolor del fracaso, desde los límites corporales o intelectuales o emocionales. Y en ese sentido el karate te da la oportunidad de desnudarte como ser y que te permitas a ti verte en verdad como eres y todo lo que tienes que caminar. Cuando tú haces el karate y lo permites fluir a ti de esa manera, más temprano que tarde te va a dejar tener una pintura un poco más clara de ti, y a partir de esa pintura puedes trasladarla a otros aspectos de tu vida. Eso desde un lado filosófico. Desde un lado práctico, el karate te tiene deportivamente bien, te hace sano, tienes piernas fuertes. Está comprobado que la musculatura es el órgano de la longevidad. Mientras tú más masa muscular tienes, más garantía de una vejez digna y funcional, y vivir más años tienes, particularmente las piernas. El karate se basa en las piernas, la base fuerte, las posiciones son bajas, y eso te exige tener una musculatura razonable, y esa musculatura te va a sostener. En segundo lugar, te da elasticidad. Nuevamente, ya que hablaba de Bruce Lee también decía eso, que mientras es muy notorio cuando un niño nace, cuando un bebé nace, que es lo más cercano a la vida, es totalmente flexible, sus huesos no están ni consolidados, es irrompible el niño, es impresionante la flexibilidad que tiene.
Cuando uno está muerto, está completamente tieso. Entonces, la flexibilidad es sinónimo de vida. Y en ese sentido, el karate te mantiene, además de que te genera musculatura, que no necesariamente viene de las pesas, sino de la misma práctica, es una musculatura funcional y es una musculatura que te da flexibilidad. Y por consiguiente, nuevamente te acerca a este concepto de vida. Así que mejor estilo de vida. Un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida. El hecho de tener un cuerpo que tiene más capacidad, que tiene adicionalmente flexibilidad. Y como les contaba hace un momento, que adicionalmente te da resistencia, te da resiliencia, te hace aguantar el dolor, te hace aprender a administrarlo, te hace administrarte a ti, te enseña a respirar. Entonces, sin duda alguna, te mejora desde una perspectiva funcional, olvidándonos lo filosófico, funcionalmente también te mejora. Finalmente, te regresa también a la disciplina y al hacer las cosas bien, al tener una ética en lo que haces. Te recuerda que al final del día tienes que tener valores que, más allá de cualquier formación, deben vivirse coherentemente tu proceso. Entonces, creo que eso también te ayuda. Y en ese sentido, es ideal para todas las edades. En los niños es increíble porque les enseña a vivir así, les enseña a templarse, pero en los adultos también. Los adultos a veces pensamos que somos obras terminadas y ya no es para mí el karate. Siempre es para ti el karate, no importa la edad que tengas. Siempre es para ti el poder descubrirte y trabajar en ti. No tienes por qué tener el karate de un chico de 25 años. Yo me acuerdo cuando peleé una vez con Andrés, tuvimos un campeonato y llegamos a una final. Y me metiste esa paliza que me metiste, fue una masacre. O sea, sí, obviamente eras mucho más rápido, más preciso, más técnico, más ágil, todas las virtudes para ganarme. Pero no por eso mi karate fue menos importante. Yo disfruté de la pelea. Claro, no pude comer un mes, pero disfruté de la pelea. ¿Sí? Y el punto es, valió la pena sin duda. Valió la pena sin lugar a dudas. Y no tengo por qué aspirarte a tener tu karate. Yo tengo mi propio karate, en función de mis facilidades, de mis habilidades, de mis destrezas, en función de mi cuerpo actual. Y el punto es ese, ir construyendo tu karate en función de tu cuerpo actual. Y eso podemos hacerlo todos. Sí. Como los mismos senseis que vienen y nos enseñan, ¿no? El karate, tú no te adaptas al karate, el karate se adapta a ti. Porque hay diferentes tipos de cuerpos. Como tú mencionas, depende qué edad empezaste el karate, si lo estás retomando. El más claro ejemplo y reciente, el de mi mamá, que está ahorita retomando el karate a sus 53 años. Y puede. Así es. Y todos pueden, o sea, sin importar que tengas lesiones, condiciones físicas. Ahora hay hasta para karate, que es personas en sillas de ruedas o con condiciones diferentes que hacen karate. Entonces, yo creo que, como mencionas tú, el karate tiene esa bondad, y las artes marciales en general. El karate, al practicarla como un arte marcial, tiene la característica de poder ser un estilo de vida y un camino de vida, ¿no? El do, que siempre decimos. Así es. El karate do, el camino del karate. Bueno, muchas gracias, Andrés, por recibirme y recibir al programa en tu casa. Muchas gracias por abrirnos las puertas. Yo sé que esto es un espacio íntimo tuyo y estoy sumamente agradecido por eso. Y solo cerrar con una pequeña mención a por qué visité a Andrés cuando estábamos en Japón. No sé si te acuerdas, yo todavía tenía un dilema de qué mismo hacer con mi vida, con mi camino, con mi carrera laboral, todo este tema, ¿no? Que no me dejaba tranquilo. Y tú me mencionaste algo súper importante que me hizo pensar, y fue gran parte del por qué decidí quedarme en este camino del karate. Me dijiste, yo soy licenciado en comunicación, por eso también tengo la facilidad de un poco crear este programa. Un set decente. Esperemos, como siempre, seguir mejorando. Y yo no sabía si seguir con mi carrera de audiovisual, porque, como verán, lo audiovisual es lo que más me gusta. Como comunicador nos enseñan todo. El comunicador es un gerente comunicacional. Es lo que se dedica un comunicador. Puede, en una organización, en una empresa, gerenciar la comunicación, relaciones públicas, marketing, producción audiovisual, la comunicación interna de la empresa, que es irónico que es lo que más paga y la que más aburrida se me hacía. Lo siento mucho, Amaya, pero esas materias
me dormía en clase de comunicación empresarial, pero yo tenía este dilema de a dónde ir. Ajá. Y tú me mencionaste, puedes ir a cualquiera, pero tienes que tener claro qué vas a hacer, los pros y los contras de cada uno, ¿no? Entonces, dedicarme a la parte audiovisual era o ponerme una agencia, o entrar a una agencia, o crear un proyecto audiovisual yo solo, y es de cero, porque yo no tengo experiencia en ese campo. Yo me gradué y empecé a dar clases de karate. Entonces, mi experiencia estaba en el karate. Yo así me pagué el último semestre de la U porque me jalé la beca. Entonces, tuve que empezar a dar clases de karate para pagarme el último semestre. Y yo no sabía si seguir en el karate o no. Además del peso de ser el hijo del sensei y tener como ese legado encima mío que digo, ¿es para mí o no es para mí? Entonces, ahí decidí como, tengo esto del karate. Lo he hecho toda la vida prácticamente. Puedo renunciar a eso y dedicarme a lo otro, pero está ahí. Tómalo o no. Y dije, no pierdo nada. Como te mencioné, yo te decía en Japón, me siento que estoy tarde, atrasado, y me decías, si estás jovencito todavía, pues a veces creo que no sé si sea algo particular de esta edad, al menos en los hombres, que sentimos que ya nos atrasamos a hacer las cosas, pero eso sentía yo en ese momento. Y gracias a eso que conversamos, obviamente pensarlo y repensarlo y repensarlo y repensarlo, yo creo Mushin. O sea, lo mencioné en el último capítulo que grabé en el teleférico. No sé si no han visto, vayan a ver. Me subí a la montaña a grabar un episodio. Está cortito, ese dura 15 minutos, este está más largo. Entonces, todo eso fue un punto de inflexión, porque yo fui a Japón, estuve en un mundial, se me zafa el hombro, parte sentimental, todo descoordinado, desconectado, sentía que no hacía nada en el mundo, que no tenía un propósito, y ahí encuentro a Mushin. Y como mencioné en el capítulo del teleférico, Mushin es mente en blanco, serenidad. Entonces, no creo que sea una coincidencia. Como dije, no pensé demasiado el nombre porque hice clic muy rápido con el concepto. ¿Por qué? Porque yo buscaba eso, serenidad y paz, cuando no tenía. Entonces, agradecerte una vez más por eso, porque ese poquito que hablamos, porque hablamos que 20 minutos mientras caminábamos a un restaurante a comer, después del seminario o después del mundial. Creo que era después del seminario. Me parece que después del mundial. Después ya del mundial. Ya, sí. Y yo así. Claro. No, estaba dopado. No sentía nada. Es bueno que te acuerdas todavía, entonces estabas en sustancias complicadas. Sí, me dieron un analgésico durísimo, no me dolía nada el brazo. Yo, vámonos. Pero eso, así que muchas gracias por eso y obviamente por abrirnos el espacio para grabar el programa. No, es un privilegio para mí, como te dije, y tal vez un comentario que te puedo hacer y que lo digo siempre. Ahora yo estoy también en esto de Shark Tank en Ecuador, Comisión Emprende 593, y estaba participando en ese proyecto y es increíble ver también emprendedores y todas las ganas de transformar las vidas, que es lo que tú estás haciendo. Y el único comentario que yo siempre repito e insisto es, no existe plan B. Si es tu plan A ese plan con todo, con tu energía, con tu enfoque, con tu dedicación, con tu estrategia. Eso no significa que no tengas capacidad de adaptarte en el camino, pero sigue tu plan. No juegues al plan A y al plan B y al plan C porque no pasa nada. Entonces, si tú te lanzabas al karate a muerte, pero no era tan a muerte porque también estás dedicado a tu agencia, pero tal vez también estás dedicado a otra cosa, ninguno funciona. Todos son tibios. Entonces, realmente lograr un proyecto es ser obsesivo con el proyecto, es dedicarte y saber que ese es tu camino. No hay más opción. Ese es el puente que tienes que cruzar. Y te toca ponerle maderitos y es difícil, pero tienes que cruzar porque es tu puente. Y con eso no significa que no hay que aceptar cuando uno se equivoca. Hay que regresar, hay que reconstruir, pero no plan A, plan B, plan C. Y a mí me parece muy valioso lo que estás haciendo, porque es seguir tu plan A. Y es creer en ese plan. Y es lucharlo, y es vivirlo, y es hacer esto. Así que te felicito. Y la verdad, yo lo que quiero verte es llegar mucho más lejos. Primero porque como persona es hermoso sentir esa trascendencia, pero la trascendencia no viene solo del éxito económico. La trascendencia viene de muchos más éxitos que lo acompañan. Pero también porque tú estás haciendo algo maravilloso, que es poder trasladar y refrescar el valor de esto, el valor del karate. Que
lamentablemente con la modernidad se pierden estos conceptos muchas veces. Y no dejarlo perder tiene un valor gigantesco, incalculable, cultural, filosófico, de valores. Y además porque a mí me encanta, así que en verdad te agradezco más bien por ese trabajo y por esa dedicación, porque no es sencillo dedicarse. Y creo que eso tiene un valor gigantesco. Así que eso, y muchísimas gracias al revés por estar aquí. Gracias por darme la oportunidad de conversar contigo. Para mí es un privilegio nuevamente, como ya lo he dicho desde el comienzo, y que siga el camino. Muchas gracias, Andrés. Qué bacán.